Hoy vamos a tener la continuación de los temas La paz de Dios, es ya la número 63, y vamos a centrarnos específicamente en un capítulo, el último de Filipenses, el 4. Pero como siempre vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, Señor, nos ponemos en tus manos una vez más, para que tú nos vayas dando el conocimiento sobre ti, sobre tu palabra, sobre lo que quieres que sepamos y apliquemos a nuestras vidas. Y te queremos pedir que nos ayudes a ir cambiando en conformidad a tu voluntad, a tu carácter, que nos ayudes a dejar de lado todo lo que aún nos ata a este mundo, para centrarnos en ti, en la vida eterna, y en dar el mensaje a tantísima gente que lo necesita conocer, para acercarse a ti y poder unirse a ti y a todo tu pueblo, por siempre. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Cuida a tu pueblo especialmente, bendícelo en este día, tu santo sábado. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, pues ya sabéis que siempre hay dos imágenes que nos sirven un poco para ilustrar lo que aparecerá durante la lectura de hoy. Y la primera es la que aparece en el recuadro azul como parte del título. Todos sabéis qué es esto, ¿no? ¿Cómo lo definís? Laurel, la corona de laurel. Una corona de laurel. Bueno, el laurel se utiliza para otros menesteres, ¿verdad? Que sobre todo cuando se hace paella, las mujeres o los hombres que cocinen también lo ponen allí, porque enriquece el sabor, es muy aromático. Si pasáis cerca de un árbol de laurel es un olor muy intenso. Pero antiguamente no solo se utilizaba para estos menesteres, sino que se utilizaba para algo que se ponía en la cabeza de algunas personas. Y seguro que cuando veis esto lo identificáis con algún tipo en concreto de personas. ¿A quién se lo ponían esto en la cabeza? A los césares. ¿Y a quién? Los que ganaban en Olimpiadas. Por tanto, era un símbolo ¿de qué? De triunfo, haber vencido. ¿Esto sale en Filipenses 4? Pues ya veremos por dónde va Filipenses 4. Pero hay algo más, y algo que va asociado plenamente con esta corona de laurel. Y mirad la imagen que está a mi espalda. Aparece un libro donde alguien, se ve una mano aquí, registra algo en concreto. Y está titulado como el libro de la vida. El libro de la vida, que muchas veces hablamos de él, referente a otros libros que precisamente se mencionan en la Biblia, pero que a veces desconocemos o no nos damos cuenta, no percibimos cuando leemos, que también aparece en Filipenses 4. Pero vamos a ver, ¿qué quiere decir un libro de la vida? La verdad es que cuando ves el libro de la vida ya piensas, pues debe haber otro que debe ser todo lo contrario, ¿no? Y claro, el de la vida, dices, suena bien, ¿eh? Pero el otro ya te imaginas que será muerte, y eso ya no suena tan bien. Bueno, veremos qué nos dice precisamente Pablo sobre todo esto. Pero bien, antes de dar inicio al tema en sí, vamos a hacer como es habitual, ya que tratamos de la paz de Dios, esas noticias que han transcurrido durante esta última semana que tienen que ver con ese plagio satánico sobre la paz de Dios. Ya sabéis que últimamente se está hablando muchísimo de paz en todos los ámbitos. Y hay alguien que destaca especialmente por ello, y está siendo el mismo Papa de Roma, y que ya hemos demostrado a lo largo de muchísimos temas presentados como la paz que él está promoviendo realmente no es la auténtica paz de Dios. Vamos por la primera de las noticias. La Santísima Trinidad hace resplandecer una luz nueva sobre la tierra. Ayer estuvimos presentando la última conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía, la número 305, y allí estuvimos mostrando también esta noticia, pero yo aquí ahora voy a hacer hincapié básicamente en lo que aparece aquí. Hablan de, a partir de esta experiencia de gracia, Pablo puede exhortar a los cristianos por estas palabras: estad alegres, tended a la perfección, animaos mutuamente, vivid en paz. Fijaos cómo están utilizando los textos bíblicos.
Y lo curioso de todo esto es que lo están asociando a la comunión de la Trinidad. Ayer estuvimos tratando sobre esta cuestión, cómo todo está apuntando que parece ser que va a haber una Trinidad papal, otro Papa emérito que se va a añadir al que hay. Si eso termina de confirmarse, pues ya sabéis el reflejo de lo que querrá decir. La familia en el cielo tiene que ser, aquí en la tierra, su reflejo. Por tanto, familia, unidad entre todos, etcétera, etcétera, con todo lo que implica. Bien, si veis la conferencia de ayer, ya lo encontráis todo bastante explicado. Pero todo esto en consonancia con la paz. Veremos si es una Trinidad hipotética papal, va a contribuir a esto también. Y bueno, sigue hablando de todo esto, y al final, como siempre, que la Virgen María nos ayude a entrar siempre, cada vez más, con todo nuestro ser, en la comunión trinitaria, para vivir y testimoniar del amor que da sentido a nuestra existencia. Una vez más, todo el tema de paz va asociado, como no, a la Virgen María, sin la cual prácticamente no puedes acceder a la comunión trinitaria. Como siempre, el papado introduce lo que le interesa y que es totalmente antibíblico. Otra noticia, Francisco a los peregrinos de Loreto. Pregúntenle a Jesús, ¿tú me amas? Y respóndanle si lo aman. Y en ese contexto, mirad esta imagen. ¿Veis a alguien que está con una antorcha encendida y está en la plaza del Vaticano, la plaza de San Pedro? Y el Papa se dirige hacia ellos. Bueno, esta gente son, o llevan, lo que se conoce como la antorcha de la peregrinación macerata. Todo esto, bueno, es un poco largo de explicar, pero es conocida como la antorcha de la paz. Fijaos una vez más, paz. Y esa antorcha lo representa. Pero mirad además a qué va unido todo esto. Una vez más nos daremos cuenta de esas cosas que tiene el catolicismo, que para tragarse según qué hay que ser realmente ingenuo. La Santa Casa de Loreto se hallaba originalmente en Tierra Santa. Y en la época de las cruzadas, ante el avance de las tropas musulmanas, los cristianos, temiendo su destrucción, y en particular la familia Angeli, gobernadores de Epiro, la trasladaron a Ancona, donde llegó en 1294. Y ahora viene la parte curiosa. La leyenda indica que fue llevada por los ángeles. En esa casa, originaria del primer siglo, según la tradición, se produjo la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen María. Una vez más, tienen que explicar cosas que no tienen ninguna base histórica, pero ya ahora, gracias a Dios, al menos ya lo definen como leyenda, porque últimamente, si ibas leyendo lo que habían escrito hace un tiempo, no lo referían como leyendas, lo referían como hechos consumados. Bueno, cada vez más la gente, hay cosas que les cuesta de creer, y ahora ya lo refieren como leyenda. Pero mirad, todo esto asociado con la paz. Peregrinación, paz. ¿En la Biblia habéis visto que se hable de que hay que hacer peregrinaciones para conseguir la paz de Dios? Si encontráis algo así, decídmelo, porque Dios no obliga a hacer peregrinaciones para conseguir paz. Eso es algo tan habitual. Pero aún ha habido más. El Papa en Santa Marta, ¿estamos abiertos a la consolación de Dios o a mirarnos en el espejo? Y a través de toda su charla también habla de operadores de paz. Fijaos que es continuo. Prácticamente casi cada noticia actual del Vaticano, entre sus líneas aparece paz. Y habla también en esa crítica que dice aquellos sucios de corazón, los operadores de guerras y no de paz. Y es curioso cómo no se autodefinen allí dentro, cuando ellos ya hemos visto sus acciones en Vareta, fábrica de armamento, etcétera, etcétera. Instigadores de guerra por un lado y por el otro van hablando de paz. Pero atención ahora a esto, porque no solo el Vaticano habla de paz. Ya sabéis que al fin de los tiempos va a haber una triple unión: catolicismo, protestantismo y espiritismo, que engloba sociedades secretas, masonerías, sí, pero también el espiritismo característico de todas las épocas. Y entre ellos también forma parte, pues, todo esto, los chamanes, de los cuales hemos estado hablando también en los temas de puertas dimensionales. Chamanes peruanos invocan espíritus para evitar una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte. Por tanto, ¿invocan a quién? A esos espíritus, ¿quiénes son? Son
¿El qué? ¿Seres que van pululando por el espacio, de algún modo etéreos? ¿Espíritus qué son? Pues son demonios. Están invocando demonios. Pero vais a daros cuenta que mientras hacen ese tipo de rituales para evitar ese conflicto, hablan de paz, paz, paz. Pero atención al vídeo, porque cuando hablamos de chamanes a veces piensas, bueno, claro, tendrán sus cosas y sus creencias, pero vais a ver cómo hay alguno de ellos que mezcla también la paz y el nombre de Cristo, junto a todo esto. Vamos a pasar el vídeo. ¿Con qué hacen esto? Es buena la intención, ¿no? Indudablemente. Otra cosa es cómo quieran conseguir esto. Pero fijaos que en medio de todos esos rituales, que evidentemente forman parte de la invocación satánica, espiritismo, aparecen también invocando la paz de Cristo para solucionar toda esta cuestión y utilizan rituales totalmente del lado oscuro. Pues, bueno, ya habéis visto que incluso hacen una serie de rituales con una serie de cosas que solo verlo ya asusta un poco, ¿no? Quizás desde aquí esto nos parece, desde nuestra parte de este mundo, como algo muy lejano, pero esto es muy habitual en según qué países. Y cuidado, porque todas estas cosas también se están implementando cada vez más en nuestros lugares debido a la inmigración. Sí, pero invocan a Cristo, pero desconocen la profecía que él dio. Claro, este es el problema. Piden paz para algo que evidentemente no cuadra con el tema profético. No va a haber. Claro. Pero una vez más, ellos no saben más y esa culpa no la tienen ellos siempre. Ciertamente todo el mundo tiene un cerebro para utilizarlo y buscar la verdad, pero no siempre a la gente se le ocurre hacer eso. Entonces, ¿de quién es la culpa que estas personas sigan haciendo esto? Pues probablemente nuestra, porque el mensaje no les ha llegado a ellos. Y nosotros debemos dar el mensaje a todo el mundo y a todo habitante de este planeta Tierra. Bien, pues no es para disculparlos y ya está, pero es para darnos cuenta cómo el tema de la paz se está vertiendo por tantos flancos distintos que va a conseguir que haya ese ecumenismo. Como siempre decimos, estas guerras en Medio Oriente, lo que está sucediendo con Corea y en otros lugares, no está pasando porque sí. Evidentemente hay intereses económicos impresionantes, de los cuales participa el mismísimo Vaticano. Pero otra cosa es que todo esto vaya sucediéndose solo por eso. Hay un objetivo detrás, y el objetivo es que la gente estará anhelando paz, y alguien se la va a dar, y alguien se va a creer que quien se la dé es el líder de la paz a nivel mundial, y le van a hacer caso. Eso es profecía, y eso se va a cumplir. Otra noticia más, que tiene que ver con Venezuela. Esto también fue realmente impresionante. Maduro escribe al Papa pidiendo la mediación de la Iglesia con la oposición. Fijaos cómo todos se están dirigiendo al Papa como mediador para arreglar todos los problemas. Y fijaos cómo está marcada la palabra paz también en esta carta. ¿Y qué nos dice? Quiero hacerle llegar un respetuoso, empieza con su santidad, así directamente, quiero hacerle llegar un respetuoso y fraterno saludo en Cristo junto a la renovada expresión de mi gratitud por todo lo que ha hecho y hace por la paz, el diálogo y la convivencia pacífica en Venezuela, aquí y ahora. Cuesta entender, que el propio Maduro esté diciendo esto. ¿No sabe quién está moviendo los hilos para que haya lo que hay precisamente en Venezuela? ¿El tema de jesuitas, acaso, como en toda Latinoamérica? En fin, es una lástima si no lo sabe, porque alguien de su nivel debería conocerlo, ¿no? Pero la situación es la que es. Conflicto a punto de estallar por todos lados. Y vaya, si ya ha estallado muchas veces, ¿no? Bueno, pues ¿a quién ven como referente de la paz? ¿Le ha escrito al presidente de Estados Unidos? Evidentemente no. ¿Le ha escrito a Putin? No. ¿Le ha escrito a Xi Jinping? No. ¿A Rajoy? No. Le escribe al Papa, es el que puede dar la paz. Bueno, en fin, que pues nada, ya dejamos todo el tema de este plagio satánico sobre la auténtica paz de Dios, que ya vemos que nos están bombardeando continuamente cada semana, y vamos a centrarnos donde nos quedamos, en Filipenses capítulo 4, que es donde empezaremos la lectura de hoy. Y que si tenéis Biblia, ya sabéis, me gusta que podáis compartir la lectura de lo que veis aquí en imagen,
y si tenéis otra versión que puede dar algún detalle adicional, pues va bien comentarlo. La lectura de hoy, la verdad es que cuando la haces seguida, dices, ostras, qué bonito, es bonito lo que te dice aquí. Pero, ¿sabéis? Hay una serie de detalles que a veces al leer rápido no te das cuenta. Y no solo eso, hay palabras que en el idioma original nos están diciendo algo más que nos dan un matiz aún más interesante. Hoy deberemos detenernos bastante porque hay muchas cuestiones sobre esto. Vamos a empezar, Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Muy cariñoso escribe aquí, ¿eh? Cuando siempre decimos que se pinta al apóstol Pablo como un hombre tan tajante y tan duro, y te das cuenta que no, que él realmente rebosa de amor. Pero fijaos que llega a decir gozo y corona mía a los filipenses, a quien les escribe esta carta. Corona mía. ¿Por qué os he puesto antes una imagen de una corona de laurel? Porque la palabra que aparece allí, en verdad, es la corona de laurel. No es una corona como diadema que podemos imaginarnos de realeza, sino que sería como la de César o lo de los que ganaban en las Olimpiadas. ¿Y eso a quién se daba? Al que vencía. Pero es curioso porque está diciendo que son corona suya. Entonces, ¿por qué define esto? Pues porque esas personas para él eran un premio. Los había llevado al mensaje, a Dios, y para él eso era su mejor corona. ¿Qué nos va a dar Dios al fin del tiempo, cuando vayamos con él? A todos nos va a dar coronas. Bueno, pues, ¿qué habrá en esas coronas? ¿Pinchos? Esas coronas tendrán unas gemas, unas estrellas, algo que brillará, y que cada persona que hayáis traído al Evangelio o hayamos llevado al Evangelio va a aparecer como una de estas piedrecillas brillantes, radiando. Algunos tendrán muchas, otros quizá una, otros no sé si ni una, pero todos van a ser salvos igual. Y el que tenga más brillantez en su corona se va a reír de los otros diciendo, mira, toma, qué luz hago yo y tú no. No va a hacer eso. Todo lo contrario. Sino que reconocerá, al igual que tiene una o ninguna, cogerá sus coronas y los van a echar a los pies ¿de quién? De Cristo. Porque todo el mérito es de Él. Sin su sacrificio por nosotros, de nada hubiese servido. Porque, ¿qué evangelio daríamos si Él no nos salva? Todos reconocimientos para Él. Bueno, pero Él estaba feliz aquí, Pablo, porque eran parte de su corona. Y atención, porque ahora nos vuelve a decir algo. Recordamos que en Filipos había una situación a veces un poco tensa entre hermanos en la fe. Y dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bien, yo no sé si alguno de vosotros le ha puesto algún nombre así a alguna de sus hijas, porque son nombres femeninos. Normalmente aquí no se ha oído, ¿no?, un nombre así. ¿Sabéis qué significan Evodia y Síntique? Es curioso porque los nombres todos tienen significado, ¿no? Evodia es próspero viaje. ¿Le pondríais a alguien así vosotros ahora? Bueno, pues próspero viaje, Evodia. ¿Y Pablo qué hacía en sus viajes? ¿Eran prósperos o eran una desgracia? Eran prósperos, porque aunque le pasaran desgracias, eran prósperos para el bien del Evangelio y la salvación de muchas personas. Es curioso que aparece ahí un nombre así, de mujer. Pero, ¿y Síntique? Pues Síntique significa encontrarse con, trato agradable. Pablo también funcionaba así, ¿no? Se encontraba con los hermanos y tenía un trato agradable. La gente quería estar con Pablo, a excepción de los que odiaban el mensaje que llevaba, por supuesto. ¿Y por qué dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor? Pues porque no estaban en un mismo sentir con el Señor. Había unas diferencias.
Y él no lo deja solo así. Fijaos que nos dice ahora: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ostras, ¿qué nos dice aquí? Dice que le ruega a este compañero fiel que ayude a estas que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Por tanto, estas dos mujeres que cita aquí, que ahora tenían sus diferencias, habían trabajado conjuntamente con Pablo para dar el Evangelio, pero en cambio tenían diferencias entre ellas. Ahora yo os pregunto, ¿esto pasa entre hermanos en la fe? Vaya que sí pasa. Se puede creer exactamente lo mismo, pero en cambio a veces hay diferencias. ¿Y esas diferencias a qué se suelen deber? Pues a problemas de carácter. El carácter. Que nuestro carácter no es como el de Cristo. Que estamos buscando la perfección, ¿pero la hemos alcanzado ya? No. Y a veces hace falta que aparezca otro, como es a quien él le dice, ve e intenta conciliarlas. Hace falta que algún otro hermano venga y te diga, venga, dejaros de estas cosas, sed de un mismo sentir con todos. ¿Por qué? ¿Avanza el Evangelio si hay división? Todo lo contrario. El Evangelio se hunde. Pero además aquí añade alguien, a Clemente también. ¿Y quién era Clemente? No se dan datos sobre Clemente. Queda en incógnita. Pero lo que sí sabemos es que después aparecen al final de los textos otros personajes en esta carta, y ya veremos quiénes eran, Pero fijaos, dice que todos eran colaboradores de él, y había más, pero dice que cuyos nombres están en el libro de la vida. Esto ya nos tiene que hacer pensar, ¿quién está inscrito en el libro de la vida? ¿Qué es el libro de la vida? Para que una persona esté inscrita en el libro de la vida, primero de todo, ¿dónde está ese libro de la vida? Algunas personas creen que los libros de la vida están en las iglesias, que en el momento en que tú haces el pacto con el Señor en las aguas del bautismo, allí te registran, tal cual, se ha bautizado el día tal, ya estás en el libro de la vida, ya se ha inscrito directamente. La verdadera inscripción se hace en el libro de la vida que está en el cielo. Porque del libro de la vida del cielo puedes permanecer siempre o no. Mira, como en el de la tierra, puedes permanecer siempre o no, si es un libro de iglesia, porque igual te echan de la iglesia, te desfraternizan, o te vas. Entonces ya quedas borrado del libro. ¿Esto quiere decir que del libro de la vida del cielo te habrán borrado? Bueno, depende. Depende, porque si realmente vas en consonancia con Dios, no te va a borrar Dios. Pero si no vas en consonancia con las cosas de Dios, sí te va a borrar Dios. Por tanto, el libro de la vida es un libro donde, como su nombre indica, quedan registrados quienes tienen que ser salvos. ¿En qué momento se inscriben en el libro de la vida? Son la gente del pueblo de Dios, por tanto son la gente que ha aceptado el mensaje y se ha bautizado. Entonces, cuando una persona se bautiza, queda registrada así. Y fijaos que aquí nos dice que esta gente estaban registrados en el libro de la vida. Cada uno de vosotros que ha sido bautizado está registrado en el libro de la vida. ¿Sí o no? ¿Puede ser que nuestro nombre siga en el libro de la vida? ¿O quizás ha sido borrado aunque estemos bautizados? Esto es algo que nos debería hacer pensar. Porque el libro de la vida va a servir para determinar quién es salvo y quién no lo es. Y hay otros libros, el libro de memoria, de las acciones, de lo que hemos dicho, pensado, etcétera. Todo esto va a ser llevado a juicio cuando nuestro nombre pase por el cielo. Y puede ser que nuestro nombre se quede registrado aún en el libro de la vida, o puede ser que se haya borrado. Y si eso sucede, lo tenemos fatal, porque ya no habrá salvación. Por tanto, es un análisis de conciencia que todos deberíamos tener. ¿Estamos registrados en el libro de la vida? Es lo que debemos procurar siempre.
Hay una creencia evangélica que dice una vez salvo, siempre salvo. Eso es falso, rotundamente falso. ¿Cuántas personas han seguido la fe y después se han apartado? ¿Cuántas? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y lo reitera 2 veces. Y la segunda con fuerza. ¿Por qué regocijaos en el Señor siempre? Había una división, quería que esto se acabara, ¿y qué? Que fueran felices juntos, con gozo, todos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué gentileza? ¿Qué habían hecho los filipenses con Pablo? ¿Le habían dado bofetadas? Los filipenses habían estado ayudando al apóstol Pablo en sus idas y venidas, en sus viajes, le habían dado soporte moral, económico, estaban con él, sufrían por él. Y al final dice, el Señor está cerca. ¿A qué os suena esto de el Señor está cerca? Esto está escrito en griego, pero en arameo es lo mismo, es Maranata. ¿Os suena Maranata, el Señor viene? O el Señor está cerca. Era lo mismo. Aquí Pablo ya está diciendo que el Señor vuelve, regresa. Y esa famosa palabra, Maranata, está expresada en el fondo aquí. Por eso debemos estar unidos. No es ciencia ficción, el Señor va a volver. Y muy pronto. ¿Debemos estar mal entre nosotros? ¿Debemos tener nuestro nombre registrado en el libro de la vida? Pues vaya que sí. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Por qué? Porque lo que hagáis va a ser manifiesto. Tarde o temprano es manifiesto públicamente. La gente lo conoce. ¿No dice en otros lugares que sois cartas escritas? ¿Que todo el mundo lee vuestra vida, nuestra vida? ¿Sois verdaderos cristianos o solo a ratos? ¿Solo somos cristianos cuando nos van a ver todos y después, cuando parece que no, lo dejamos de ser? Debemos ser cristianos siempre, en consecuencia. Y mirad qué consejo da ahora. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿El cristiano se tiene que afanar? ¿Qué dicen los textos bíblicos? Basta cada día su propio mal. No os afanéis por nada. ¿Y nosotros nos afanamos? Bueno, pues eso no debe ser el funcionamiento de un cristiano. Dios sabe nuestras cosas. Y fijaos de qué modo además lo sabe. ¿Qué debemos hacer? Si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, entonces ya dejarás de estar afanoso porque lo confías todo a Dios y sabes que Dios te va a responder seguro. ¿Y qué sucede? En oración, en toda oración y ruego. ¿Sabéis? Las dos palabras que se utilizan aquí son dos expresiones distintas. Oración es oración en general, por muchas cosas, pero ruego es por cosas concretas. ¿Verdad que cuando tenéis un grave problema, cuando os dirigís a Dios en oración, no hacéis solo una oración generalizada de todo, sino que os centráis en eso? Eso es el ruego. ¿Y creéis que Dios no oye? ¿Por qué Pablo les da este consejo? Porque sabe que Dios oye. Pero además, ¿qué tienes que hacer? Acción de gracias. ¿Cuántas veces oramos y nuestras oraciones son pedidos? ¿Verdad? Señor, te pido, y Señor, te pido. Pero ¿cuántas veces decimos gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor? Por tantas cosas. Qué pocas. Dios quiere que seamos agradecidos. Y una vez más, fijaos cómo el título de los temas de la paz de Dios surge también y aparece en Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la auténtica paz. Cuando toda nuestra línea de pensamientos, nuestra forma de sentir, esté en consonancia con Cristo Jesús. Entonces hay la verdadera paz. Y se puede estar en consonancia
con Cristo si transgredimos sus mandamientos? Aunque sea uno, no. Si queremos adorar imágenes, ¿estaremos en consonancia con Él? Bueno, si no sabes nada más, Dios tiene misericordia, ¿eh? Si no guardas el sábado, que es el cuarto mandamiento, ¿estarás en consonancia con Él? Si lo sabes y no lo haces, ¿no? Y así el resto de mandamientos. Por tanto, debemos estar en consonancia con Cristo, en todo. Y ahora aquí esto nos podría remitir a un personaje bíblico. Alguien que caminó con Dios 300 años, ¿os suena? Enoc. Y vivió en unos tiempos que, mira por dónde, tienen un parecido con los nuestros tremendos. Prácticamente calcados, con una diferencia. La gente que había entonces eran súper inteligentes, súper altos y súper fuertes. Por desgracia, su mentalidad también era súper hacia el mal. Y Enoc en esos tiempos, ¿qué hizo? Andó con Dios. ¿Y cómo? Pues muy fácil. Estaba en ese mismo sentir con el Señor. Por eso pudo ser trasladado al cielo sin ver la muerte. Y sirve de ejemplo como los que van a quedar justo en el retorno de Cristo, que estén vivos, los 144.000, que no verán la muerte, serán trasladados al cielo, porque estarán en esa consonancia. Por lo demás, hermanos, atención a este texto, porque supongo que todos os lo sabéis de memoria, ¿no? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué bonito, ¿no? ¿Nos dedicamos a hacer eso? ¿A pensar en eso? ¿O tantas veces pensamos en otras cosas que nada tienen que ver con todo lo que aquí nos dice? Cuando se habla de puro también se habla de cuestiones castas, en temas morales, sexuales incluso. En todos los ámbitos de la vida, ese debe ser nuestro pensamiento, la línea a seguir. Enoc estuvo con Dios porque pensaba así, en los tiempos de peor corrupción, pensaba así. ¿Y nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Por qué se nos dice que debemos ir a vivir al campo? ¿Porque hemos de comer hierba? Se nos dice eso porque Enoc lo hacía. Y Enoc se pasaba mucho tiempo orando, meditando, no haciendo om, sino meditando en su vida, lo que estaba bien, lo que estaba mal, para llevarlo a la oración. Y después salía lleno de la gloria de Dios, que su rostro hasta brillaba, y daba el mensaje a la gente, iba a las ciudades, les predicaba. ¿Y qué hacía? Les decía, vale, adiós, y los dejaba allí. Los que querían se iban con él a su vivienda, donde fuera en la montaña, los instruía, y así iba ganando adeptos para la palabra de Dios, para seguir al Señor. Y nosotros estamos advertidos que debemos salir de las ciudades por la corrupción, y cuanto mayor es la ciudad, peor. Y si es portuaria, ya no os digo nada. Y el lenguaje dice, cuidado los que estáis en ciudades portuarias, porque van a quedar arrasadas. Y de eso no se es consciente, ¿eh? Ciudades donde hay millones de personas, donde hay los mayores centros de corrupción. Dios quiere que vivamos en el campo. Evidentemente no todo el mundo puede hacer eso, porque en según qué lugares ir a vivir al campo es prácticamente inasumible económicamente, pero hemos de orar para que el Señor nos abra puertas, procurarlo. Y así que vamos a conseguir, pues apartarnos de la corrupción y tener un carácter como el de Cristo. Y la gente sabrá y reconocerá que estamos con Él. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Interesante, ¿eh? Pablo se muestra como un ejemplo a seguir. ¿No era pecador Pablo? ¿Ya estaba en el cielo cuando escribió esto? No, porque aún no lo está, ¿no? Está muerto, esperando en el sueño inconsciente de la muerte la segunda venida de Jesús para resucitar, como todos. Pero él se pone como ejemplo. ¿Por qué? Recordemos como en el capítulo 3 nos hablaba de eso. Él era perfecto en el ámbito que había llegado, pero sabía que aún le quedaba más aún para conseguir esa perfección absoluta con Dios, algo que iría siempre creciendo hasta por la eternidad. Y él se pudo mostrar como ejemplo a ellos.
Ahora podemos decir nosotros, hey, mira, todo lo que has aprendido, has recibido, has oído y has visto en mí, esto haz. ¿Podemos hacer esto? Hay un viejo dicho que habla sobre los curas, ¿no? ¿Lo sabéis? Dice algo de los que haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque de palabras muy bien, pero después con hechos era todo lo contrario, gracias a Dios no en todos. ¿Dirán lo mismo de nosotros? ¿Podemos nosotros ponernos como ejemplo también para los demás, para los que instruimos, para que sigan la verdad auténticamente? Solo Dios estará con nosotros si hacemos eso. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Cuando habla de revivido hace referencia a primavera, ¿lo sabíais? A rebrotar en primavera. Qué curioso, ¿eh? Que vuelva a citar también aquí Pablo el tema de primavera, que va tan asociado ¿a qué? A la venida de Jesús. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ellos estaban deseando ayudar al apóstol Pablo, pero no siempre podían, por diversas circunstancias, porque estaban sumamente lejos. Y cuando le enviaban ayuda, pues tardaba en llegarle, y a veces querían y no podían. Pero él estaba feliz de ver esa actitud hacia ellos, de ganas de ayudar a los hermanos, en este caso a él y a los que estaban con él. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Pablo había aprendido a estar bien económicamente o no? Como fariseo, ¿creéis que él era lo que se dice aquí un pelacañas? ¿Alguien que no tiene un duro, que no tiene dinero para nada? Como fariseo tenía un estatus. Él sabía lo que era estar bien. Pero cuando se hizo cristiano, ¿qué sintió? ¿Qué tuvo que aprender? La pobreza. Porque de todo lo suyo, nada quedó. Él tuvo que ir predicando por todos lados. Y escasez, ¿no tenía que trabajar también haciendo tiendas junto a Priscila y Aquila para sustentarse, porque no siempre le llegaban recursos? Él sabía estar en toda ocasión, con dinero o sin dinero. Había aprendido a contentarse. ¿Y nosotros hemos aprendido esa lección? Cuesta, ¿eh? Es una lección que cuesta. Cuando ves que te llega el recibo de luz y no puedes pagarlo y sabes que te van a cortar la luz, cuesta aprender esa lección, ¿verdad? ¿Pero Dios nos deja en la cuneta tirados? Nunca. Dios siempre termina respondiendo y ayuda a los suyos de un modo u otro. Pero hemos de aprender a contentarnos. ¿Cuánta gente, si yo tuviera, si yo tuviera? ¿Tienes lo que tienes? Pues vive con eso. No vas a ser más feliz si yo tuviera, si yo tuviera. A veces es peor. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Si Pablo no hubiese aprendido esas lecciones, ¿creéis que podía haber hecho todo lo que hizo? Imposible. Imaginaos que él ha tenido de todo y tiene escasez. ¿Qué hace? Se hunde. Es que se hunde. Pero él había aprendido a pasarlas bien y a pasarlas mal. Y no se quejaba. Porque mirad qué frase tan genial, versículo memorizado desde niños por todos en las iglesias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una frase de esas tan preciosas que creo que nadie puede olvidar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabéis? Esto evidentemente aquí tiene aplicación económica, de pasarlas bien y mal en la vida y salirte adelante confiando en Dios, pero tiene aplicaciones para todo lo que queráis. ¿Sabéis la de personas que dicen que yo soy alcohólico y no me puedo salir del alcohol? Yo fumo y no puedo dejar el tabaco, y tantas cosas más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es una promesa.
depende de nosotros si la queremos coger o no. Evidentemente deberemos poner todo de nuestra parte, porque si esperamos que el Señor lo haga todo y nosotros nada, lo tenemos muy mal. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podemos soportar el pasarlo mal? Claro que sí, en Cristo podemos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. ¿Os dais cuenta? Él lo pasó mal. ¿Y qué hicieron los filipenses? ¿Lo dejaron a la que se muera? No, no. Estuvieron por él, ayudándole. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Mira por dónde, ¿eh? Solo hubo una iglesia que lo apoyó, los filipenses. El resto les había dado el mensaje. ¿Lo apoyaron? Pues no, allí se quedó eso. Solo ellos reaccionaron. Y Pablo les reconocía que ellos lo habían dado todo por él, incluso siendo pobres algunos de ellos. Vaya lecciones, ¿eh? Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Él estaba predicando en Tesalónica, les escribió después cartas a los tesalonicenses. ¿Y cómo sobrevivía? Pues gracias a lo que le enviaban los filipenses, y en más de una ocasión. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿En qué cuenta? Si les está costando dinero el apóstol Pablo, y dice que abunde en su cuenta, pues porque todo lo que se hace ayudando a los siervos de Dios, el Señor lo tiene presente, y eso se anota en su cuenta, y el Señor va a gratificar eso. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Había recibido la ofrenda de ellos, y él estaba más que agradecido. ¿Y todo para qué servía? Pues para estar unidos, para vivir todos la misma fe, en el mismo sentir. Y otro texto de esos para memorizar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Decía antes, no os afanéis, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahora dice esto, os suplirá todo lo que necesitéis. ¿Gracias a qué? A Cristo Jesús, porque Él murió y lo va a hacer todo por nosotros aún ahora, en su intercesión en el cielo. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fijaos cómo vuelve a unir la divinidad, ¿eh? El sacrificio de Cristo y el amor del Dios Padre. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. ¿Esto quiere decir que tenéis que saludar a San Cristóbal, San Meganito y San Fulanito? No. A todos los santos. ¿A quién les está escribiendo él? A los filipenses. Y los filipenses estaban vivos, no estaban muertos. ¿Conocéis que haya santos en vida, según la Iglesia Católica? Difícil, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué sucede? Que tenía que saludar a la gente que estuviera siguiendo los mandamientos del Señor. Los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, el espíritu de profecía. Y termina diciéndonos, todos los santos, todos, os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César. ¿Sabéis qué César había en esos tiempos de Pablo? Seguro que os suena el nombre. ¿Conocéis a un tal Nerón? ¿Os suena el señor Nerón? Pues era el César que estaba mandando en esos tiempos de Pablo. Y que también tenía esa corona de laurel. Pero evidentemente la corona de laurel del señor Nerón no significaba para nada la misma de la que estaba haciendo mención Pablo aquí, con todos ellos. Para nada era lo mismo. ¿Y quiénes eran estos de la casa de César? Pues sus sirvientes. Gente que estaba trabajando para el César, que había aceptado el cristianismo. Imaginaos la situación con Nerón, que era, bueno, ya lo sabéis cómo era, todo un personaje. Gracias. Y
mira por dónde. Gente que estaba viviendo el cristianismo en el peor de los lugares para vivir el cristianismo, en casa del propio César. ¿Y se escondían? No. Estaban fieles a Dios y compartían la felicidad con el apóstol y los demás. Y dice: la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. La gracia. ¿Qué era la gracia? ¿Lo recordáis? Porque siempre termina así, las cartas, la gracia, tal, y dices, ¿y qué es la gracia? Ya lo estuvimos viendo, ¿no? Es esa salvación gratuita, todo lo que te da Dios, que no te mereces nada y te lo regala, a ti, a mí y a todos los que queremos seguirle. Y quiere que esa gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con todos, con ellos en esos años y con nosotros aún ahora. Bien, Filipenses termina aquí. Y termina aquí dando un mensaje precioso, que ya habéis visto que va unido a la paz de Dios. Luego, ¿qué nos va a tocar seguir? Pues Colosenses, capítulo 1. Y Colosenses, capítulo 1, nos va a dejar joyas de pensamientos inspirados que tiene el apóstol Pablo, que realmente no tienen desperdicio. Que el Señor nos ayude a seguir profundizando en el conocimiento de su palabra. Porque, sabéis, podemos saber mucho de profecías, podemos saber mucho de historia, podemos saber mucho de muchas cosas, pero si no vivimos para dar el mensaje de corazón, si nuestros caracteres no son ejemplo para todos los demás, de nada sirve. ¿De qué servirá si gano todo el mundo y pierdo mi alma? ¿Recordáis este texto, no? ¿De qué servirá? Que nuestro nombre jamás se quite de los registros del libro de la vida. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos dirigimos a ti para que nos ayudes a estar unidos plenamente entre nosotros, en un mismo sentir, en esta misma fe, en la sana doctrina, pero que además estemos unidos de todo corazón. Tú sabes que aún nuestros caracteres no están perfectos, que queremos andar en conformidad contigo, queremos ir avanzando, pero una vez te fallamos, y a veces estrepitosamente. Y te queremos pedir perdón por la sangre derramada de Cristo a través nuestro. Así podemos conseguir esta gracia. Y te damos infinitas gracias a su vez, porque sin esto de nada serviría todos nuestros esfuerzos. Te queremos pedir tu bendición sobre todo tu pueblo, sobre todos nosotros, que nos ayudes a estar en comunión unos con otros y a dejar de lado cualquier tontería que nos separe. Buscar siempre solo el estar contigo para que podamos, a través de esta unión, reflejarlo entre todos nosotros y ser un ejemplo a este mundo que tanto necesita ver una vez más las características del cristianismo primitivo. Derrama la lluvia tardía sobre nosotros para que terminemos tu obra. Nos quedan muy pocos años. Somos pocos trabajadores en la mies, envía más, Señor, y que pronto este mensaje, el del cuarto ángel, llegue a todo el mundo para la salvación de muchos, cueste lo que cueste. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.